Dios te bendiga. Minutos de salvación. Muy buenas tardes una vez más, amados televidentes. Seguimos aquí en Minutos de Salvación con unos temas muy interesantes en este día de hoy. Saludamos a cada persona que está detrás de su televisor, detrás de su pantalla, escuchándonos. Le va a ser de bendición, como siempre, escuchar la palabra del Señor. Estamos en el segmento Restauración y Vida Abundante en Cristo Jesús. Vamos a hablar de un tema que se habla mucho, pero en un aspecto diferente lo vamos a tocar. Y es amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Para eso nos vamos a Lucas 10, en una historia bastante conocida, y es la parábola del buen samaritano. Sabemos que en esa parábola Cristo estaba hablando a algunos maestros de la ley que vinieron a hacerle unas preguntas de quiénes eran su prójimo. Y Cristo, para enseñarle a esas personas de quién se trataba su prójimo, entonces les dio ese ejemplo de un hombre que venía de Jericó a Jerusalén. Según los historiadores, ese camino se caracterizaba por ser un camino un poquito peligroso, cambio climático, y que tenía muchos ladrones, o sea, habían atracadores en ese camino, vamos a decirlo así, y que entonces los ladrones atacaron a ese hombre, lo dejaron herido, pasó ahí un levita, pasó un sacerdote, y quien realmente lo socorrió fue un samaritano. Vamos ahí en el versículo 33 de Lucas 10, donde dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amando a nuestros prójimos. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es la persona que nos queda cerca. Esa es la persona que Dios nos dice que amemos. Sabemos que la regla de oro es amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué tal ese prójimo que a ti no te agrada? O mejor dicho, ese prójimo que es casi tu enemigo. Es muy fácil realmente amar a tu prójimo que te cae bien, tu prójimo que se lleva bien contigo, tu prójimo que no te causa ningún problema, pero y cuando se trata de tu prójimo que fue una persona que te hizo daño, que fue una persona que en algún momento te maltrató, que fue una persona que en algún momento te habló mal, esa es la situación de esa parábola, porque si ustedes saben de la historia, desde el Antiguo Testamento, judío y samaritano no se llevan bien, por una historia que remonta desde los tiempos de Acab, desde los tiempos en que los judíos fueron desterrados por los babilonios, y entonces en esa tierra quedaron unos judíos que se mezclaron con otros pueblos, dándose los samaritanos, y entonces como los judíos, como ahora, se sienten, o sea, muy puros, no se querían mezclar con los samaritanos. Entonces, había una diferencia siempre entre los samaritanos y judíos. Entonces, cuando ese hombre, en el versículo 31, cuando ese hombre fue herido por estos ladrones, dice la palabra que pasó ahí un sacerdote. Un sacerdote es un hombre conocedor de la palabra en esos tiempos, que se supone que debería ponerle atención a ese hombre que estaba herido en el camino. Pasó un levita, un servidor en el templo de Dios, pero tampoco hizo caso. Pero ese samaritano era la persona que se supone realmente que no tenía que hacer nada. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero ese samaritano, dice la palabra, fue movido a misericordia. Y movido a misericordia, a pesar de que no era, vamos a decir, un pana full de él, no era una persona
que tenían una amistad estrecha ni nada por el estilo, se movió a misericordia y ayudó a ese prójimo que estaba en situación de peligro, de problema. No solamente le vendó las heridas, dice la palabra, que él dejó dinero en el mesonero para que entonces se le atendiera. Entonces, eso es lo que Cristo demanda de nosotros, de cada uno de nosotros, mis amados televidentes. Amar al prójimo no es solamente amar al que te cae bien. No es solamente amar al que te trata bien, es también amar a la persona que tal vez en algún momento te hizo daño. ¿Por qué te lo estamos diciendo? Porque no es fácil, lo sabemos. No es fácil cuando una persona que en algún tiempo posterior te maltrató, te habló mal, hizo de todo contigo, fue hipócrita contigo, te abusó. Y que entonces, como dicen popularmente, cuando se cambia la cosa, tú tienes esa persona en tus manos. O sea, Dios te pone esa persona en tus manos a ver qué tú haces. Entonces, ahí es que tu alma te dice, acuérdate que él te hizo tal cosa. Acuérdate que ella habló mal de ti. Acuérdate que ella te puso calumnia. Acuérdate de eso, de aquello. Entonces, el alma lo que quiere es hacer lo mismo. El viejo hombre, ojo por ojo y diente por diente. Pero Cristo nos está diciendo de hacer lo contrario. De amar a ese prójimo que, como en el caso del samaritano, te hizo daño, te hizo mal, te abusó, pero cuando tú tienes la oportunidad, no haga lo mismo, porque dice la palabra que el mal se vence por el bien. Y vamos a dar un toquecito que en esta semana, el domingo, es el día de las madres. Hay mucha gente que le han tocado madres abnegadoras, madres que se entregaron, etcétera, etcétera, pero hay otras que le han tocado madres que tal vez los abandonaron, madres que los maltrataron y que tal vez ahora esa madre que te maltrató, ahora es una viejita y tú estás en una buena posición. Tu alma puede decirte, no le haga caso, no le lleve regalo, no le preste atención porque ella te abandonó, ella te maltrató, ella te abusó, ella hizo eso, ella hizo aquello. Pero en este momento Dios te está diciendo, ama aún al que te hizo daño. Si una persona en un momento anterior te hizo daño, te maltrató, pero ahora mismo tú lo tienes en tus manos, no haga lo mismo, sino con el bien, dice la palabra, vence el mal. Y en eso nos parecemos a Cristo y en eso vamos a agradar a nuestro Padre Celestial. Terminamos realmente ese segmento exhortando a que tú pongas tu alma en la mano de Cristo, del alfarero, para que Dios te ayude, porque eso no es fácil, ni es por nosotros mismos. Para que Dios te ayude a ti y me ayude a mí a amar a quien nos hizo daño. Dios les bendiga en esta hermosa tarde y seguimos con más de nuestro bello programa, Minutos de Salvación. Una oración genuina al Dios Todopoderoso puede sanar nuestro ser. Oh Jehová, en ti está